e industria, es también, y hay que recordarlo, el único sector de la economía que en estos últimos trimestres de desaceleración es el único sector que ha venido creciendo. También durante los últimos años ya es un sector que presenta un superávit comercial creciente e importante frente al resto. Tradicionalmente el sector ha sido una fuente importante de mano de obra para el resto de los sectores en la economía. Es en verdad un sector de suma importancia, aunque muchas veces no lo apreciamos de la forma en que lo requiere. Antes de iniciar, me gustaría leer una breve reseña curricular del doctor Mohan, quien es doctor en Economía por la Universidad de Harvard, tiene una maestría en Administración de Negocios por el Instituto de Administración de la India y es licenciado en Estadística por el Sydenham College de la Universidad de Bombay. Actualmente es profesor emérito de Economía en la Universidad de Massachusetts y ha sido profesor visitante en la Universidad de Roma, del Tata Institute of Social Sciences en Bombay y director del Instituto de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad Nacional de Singapur, entre muchos otros cargos que ha tenido. Forma parte del comité editorial de la revista Investigación Económica de la UNAM, del Journal of Agrarian Change de la Universidad de Londres y del Journal of Human Development de la Universidad de Nueva York, entre otros. En el instituto, una experta en los temas de economía agrícola que ha venido además trabajando y estudiando propuestas como la del establecimiento de precios de garantía, es la maestra Patricia Patiño Fierro, nuestra directora general de publicaciones, quien también nos acompaña y que amablemente aceptó, dada su experiencia en el tema, dar unas palabras de bienvenida para nuestro invitado, el doctor Mohan. Muchas gracias, maestra Pati. Por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos, y desde luego que es para mí un honor presentar o dar inicio y dar con una bienvenida a todas las personas que se tomaron hoy el tiempo para compartir este espacio de análisis y de reflexión. Para mí, doctor Mohan Rao, es un honor poder dar la bienvenida en general a la conferencia que usted va a impartir, en particular a usted como especialista. Igual me sumo al agradecimiento a la Escuela de Economía por hacer posible este evento. Y bien, a manera de introducción y para dar contexto a este evento, quisiera mencionar algunos elementos que esperamos el doctor pueda retomar en su intervención. Hay una mexicana, la doctora Clara Husseyman, que define el derecho a la alimentación de la siguiente manera. El derecho a la alimentación, dice ella, se define como el derecho de tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente o sea mediante compra en dinero, a una alimentación en cantidad y calidad adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica, física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Esto lo declaró ella en un foro en el año 2014. Y de acuerdo a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Así las cosas, la seguridad alimentaria se refiere a una cuestión de disponibilidad, de acceso, de uso y estabilidad. Nos parece extraordinario poder contar con un doctor como el doctor Mohan Rao, que es especialista en desarrollo económico, como bien se decía por el maestro José Luis, en economía institucional y en economía política, porque eso nos va a permitir contar con una visión
nutrida, integradora sobre el tema de política agrícola, que será el contexto en el que se desarrolle esta conferencia. Solo quisiera mencionar dos temas, como decía al inicio de mi intervención. Uno tiene que ver con la seguridad alimentaria en nuestro país. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, nuestra balanza comercial de productos agrícolas es superavitaria, es decir, exportamos al mundo más de lo que introducimos a nuestro país para satisfacer nuestras necesidades de consumo. Y entonces viene la pregunta, ¿eso significa que nuestras necesidades alimenticias se encuentran cubiertas y que por eso tenemos excedentes para enviar a otros países? Bueno, seguramente entre quien asiste a esta plática, a esta conferencia, a este foro, hay muchas respuestas. Yo me atrevo a decir que lo que podemos observar es que nuestra seguridad alimentaria no se encuentra garantizada al 100% para todos los productos básicos y estratégicos que requiere nuestro país. Si bien existe un abastecimiento nacional para el caso del maíz blanco y frijol, hablando de básicos, cubierto de manera importante por nuestros productores locales, no así para el caso del maíz amarillo, utilizado principalmente para la alimentación del ganado bovino, de tal suerte que la cadena productiva del sector pecuario depende de manera importante del maíz amarillo que producen otros países, principalmente Estados Unidos. Al depender en más del 80% en un solo producto proveniente de otro país, nuestra seguridad alimentaria podría verse vulnerada, ya que en un momento dado podríamos no tener acceso físico si el país impone una cuota o arancel a la exportación y económico si no poseemos las divisas necesarias para adquirir este producto en los mercados mundiales. De la misma manera, quisiera situar el tema, doctor, si usted me lo permite, sobre los retos para superar la carencia por acceso a la alimentación, o en otras palabras, situar en este contexto, en el contexto de esta plática, el tema de la pobreza alimentaria. En México, el número de personas que padecen de alguna carencia por acceso a la alimentación es de aproximadamente 25 millones de personas. Y esta cifra se ha incrementado en los últimos 10 años, a pesar de los cuantiosos programas sociales que se han instrumentado. Recientemente, en la administración anterior, por ejemplo, el Programa Nacional Sin Hambre. Y aquí surge otra pregunta, ¿por qué a pesar de esos esfuerzos de aparente coordinación interinstitucional no se ha logrado erradicar el hambre en nuestro país? Podemos ser un país con una balanza comercial agroalimentaria favorable y al mismo tiempo tener más de 25 millones de personas padeciendo hambre. El tema aquí es ubicarnos en la actual administración, en la cual hay un conjunto de programas del bienestar, desde una Secretaría de Estado llamada Bienestar. Hay otros tantos en nuestra Secretaría de Agricultura, como los citados precios de garantía, y hay esfuerzos como la renovada transformación institucional de Diconsa y Linconsa a una nueva institución llamada Segalmex para abatir de raíz las causas del hambre en nuestro país. La pregunta es, ¿qué requieren? ¿Cuáles son los elementos claves que tendrán que considerar estos programas, además de la suficiencia presupuestaria y además del planteamiento o el enunciado de decir que se quiere erradicar el hambre en nuestro país? Termino mi participación comentando que a pesar de los múltiples esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, el campo en nuestro país desafortunadamente sigue siendo sinónimo de pobreza. En los últimos 100 años, ni el reparto agrario de los gobiernos posrevolucionarios, ni el llamado milagro mexicano, ni el desarrollo estabilizador, tampoco el paradigma del libre comercio
lograron mejorar sustantivamente las condiciones de vida de la mayoría de las familias rurales. Hoy en día, 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos que viven en el campo son pobres. Las personas que habitan en las comunidades rurales son también las de mayores carencias sociales en términos de educación, alimentación, salud, seguridad social y acceso a servicios básicos en la vivienda. Por si fuera poco, como de alguna manera ya lo mencioné, México importa más de la mitad de los alimentos que consume. Se estima que nuestra dependencia alimentaria es del 80% en el caso del arroz, del 12% en el caso del frijol, del 37% en el maíz, del 62% en el trigo y del 30% en la leche de vaca. Esta condición, como bien lo dijimos, pone en entredicho la soberanía alimentaria de nuestra nación, al tiempo que nos coloca en una posición, pensamos, sumamente vulnerable en el concierto económico global. Quizás ahí está parte del meollo de este tema, que hoy día no podemos ubicarnos al margen de un concierto económico global, y esto torna complicado cumplir con el objetivo de erradicar el hambre objetivo previsto en la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable. No me quiero extender más, quiero suplicar a nuestro ponente, al doctor Roa, que si pudiera, en lo que va a exponer, de alguna manera, ubicar estos elementos en donde él considere conveniente. Venimos aquí con un gran compromiso, con el compromiso que tenemos de servir a nuestra nación. El Instituto Belisario Domínguez es un instituto de investigación, de análisis legislativo, de estudios estratégicos, de análisis económicos y financieros, que tiene por decreto la obligación de brindar elementos a las y los senadores para que estos puedan tener el mejor contexto en la toma de decisiones, de tal manera que contar con alguien como usted es de una gran valía. Esperamos desde el Instituto Belisario Domínguez, en coordinación con la Escuela de Economía de la UNAM, poder ordenar las ideas que se viertan en este foro, darle formato, para poder presentar ante el conjunto de senadoras y senadores el tema que a bien tenga usted exponer esta tarde. Sin más, me permito cederle el uso de la voz, doctor Mohan Rao. Sea usted bienvenido. Thank you very much. Muchas gracias, doctora Martina Fierro. Es un gran placer y un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Les agradezco y me siento muy conmovido por la presencia de tantas personas aquí entre el público. A mi derecho está mi anfitriona para mi visita a México, la profesora del UNAM, Benjamín García Belcher. Él me ha atendido con gran amabilidad y simpatía, me ha guiado. He tenido 2 días muy intensos de seminario en la UNAM, tanto ayer como el día de hoy, y hemos cubierto mucho terreno, especialmente una plática sobre el desarrollo económico en términos generales. Otro tema tuvo que ver con el desarrollo agrícola y rural, y voy a tratar de resumir ante ustedes lo que en mi opinión parece ser las conclusiones relevantes de la política que pude yo presentar al público en la UNAM. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a las personas del Instituto Belisario Domínguez y del Senado de la República Mexicana, que atentamente han sido los anfitriones de esta sesión. He tenido el privilegio de tener la comida con ellos y he encontrado un diálogo, un conjunto de gente joven, muy motivador, muy informado. Fue muy inspirador ese grupo y espero cumplir con las expectativas de la gente, que representa casi todo un reto para mí, especialmente para José Luis Miller, que nos ha
ha chaperoneado toda la tarde. Bien, entonces permítanme llegar a mi presentación. Y espero que tenga yo suficiente tiempo para discusión y para que me hagan preguntas los participantes en el auditorio o desde el podio. Siguiente, por favor. Bien, realmente la presentación de hoy va a resumir, como les dije a ustedes, las conclusiones relevantes de la política del Seminario 2 que se celebró el día de hoy, que trató de cuáles son las políticas de alimentos y agricultura también del Seminario 1, en que habló en términos generales del desarrollo. Hay dos retos que el sistema alimentario del mundo enfrenta casi en su totalidad. El primero es lo que yo llamo el antiguo reto. El antiguo reto, pero no significa que ya terminó, ese reto está muy vivo y me refiero a la seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria. La doctora ya nos dijo que México tiene una carencia comercial en alimentos, pero básicamente, de acuerdo con los números que nos dieron, nos dice que el 20-22% de la población mexicana no tiene seguridad alimentaria. El porcentaje es bastante alto para un país de ingresos medio, con el ingreso per cápita que tiene México, y esto me indica que hay un sustancial problema para conseguir maneras de vida y empleo para la población en general, pero también habla del problema de desigualdad muy profunda que se encuentra en la población mexicana, y este problema tiene que ser solucionado. Habiendo dicho lo anterior, quisiera yo referirlos al viejo problema. Este es el hecho de que el planeta continúa teniendo que proporcionar suficientes alimentos de suficiente calidad para satisfacer los requerimientos nutritivos. No la suficiencia nacional, simplemente porque el país produce todos los alimentos que demanda el mercado. Esto no significa que el país está bien. ¿Por qué? Porque el país no necesariamente puede generar suficiente demanda de alimentos para cumplir con los requerimientos nutritivos de la población. Esto en el caso mexicano. Por lo tanto, todo este viejo problema de enfrentar la seguridad alimentaria está con nosotros de 800 a 900 seres humanos o tienen hambre o están malnutridos, a 1,5 millones. Eso, están malnutridos, tal vez 2,000 millones, incluyendo personas en países muy ricos como pueden ser los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Malnutrición puede ser un desequilibrio en la mezcla alimentaria, también de las grandes mezclas como los micronutrientes. Este problema alimentario está vivo con nosotros, y las formas más extremas del problema han reducido durante las últimas 5 o 6 décadas, pero siguen estando con nosotros. Hay hambre muy severa entre nosotros, y por lo tanto está también en la desnutrición infantil y otros problemas alimentarios. A eso es lo que yo llamo el viejo problema: producir suficientes alimentos para satisfacer este déficit de los requerimientos alimentarios. ¿Y por qué hay un déficit en estos requerimientos? Bueno, básicamente porque las personas que necesitan los alimentos para cumplir con estos requerimientos no tienen dinero, o sea, el poder para tener acceso a los alimentos que se pueden adquirir en el mercado. La insuficiencia de la demanda económica significa insuficiente de dinero participante. Esta es la causa fundamental de este problema. ¿Cómo manejar, cómo enfrentar este problema? Bueno, básicamente hay 2 enfoques que los economistas y otros especialistas y expertos han asumido a lo largo de los años. Un enfoque es el enfoque de mercado. El enfoque de mercado nos indica lo siguiente: el mercado sabe cómo mejor balancear la oferta y la demanda de alimentos, y deberíamos dejar en manos del mercado el que haga sus propios cálculos. El mercado se va a asegurar de que los alimentos le lleguen a las personas que demandan alimentos.
pero no dice que el alimento va a llegar a la gente que la demanda. Noten ustedes eso. No dice que va a llegar a la gente que la necesitan o la requieren, porque el mercado no respeta ni la necesidad ni los requerimientos, solamente se enfrenta con el poder adquisitivo. Este enfoque de mercado, que también a veces se llama el enfoque de mercado libre o laissez-faire en francés, tiene que ver con, como muestra el tercer punto que tenemos acá, 3 principales políticas. La primera es el comercio libre, que ya mencioné, especialmente la apertura al mercado libre, al mercado abierto. El maíz americano puede estar en México, el maíz México puede estar en América sin restricciones gubernamentales. En segundo lugar, la globalización de toda la economía, no solamente la alimentaria. En tercer lugar, la orientación a los exportadores para los sectores que pueden tener exportaciones. Este es el enfoque que recomienda el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, USAID, el FAID y otras agencias alimentarias. Y debo decir también que la mayoría de mis economistas amigos o colaboradores en el resto del mundo, la mayoría de ellos, así lo recomiendan. Desafortunadamente, sin embargo, este enfoque no reconoce plenamente la importancia tan enorme que tiene el gobierno en arreglar tanto el suministro de alimentos y la demanda adecuada de alimentos para que la demanda y la oferta sean iguales. Este enfoque de mercado libre no reconoce la importancia del Estado. ¿Y por qué es importante el Estado? Déjenme darles un ejemplo. Asia era el hombre pobre del mundo hace 60 años. Asia fue el hombre hambriento del mundo, pero hace 60 años. China es relativamente rico el día de hoy, pero en los primeros 50 años del siglo XX, los chinos eran más pobres, no tenían ropa, no tenían zapatos, no tenían casas, eran explotados por usureros y por los dueños de la tierra. Y por supuesto que estaban hambrientos y estaban muy vulnerables a la hambruna y la enfermedad. Lo mismo pasó en la India y en Bangladesh, en Pakistán. En la actualidad, la misma historia se cuenta en partes del sudeste asiático, en partes de África también. Aun cuando quiero señalar aquí que no es cierto necesariamente que todos los países que están sufriendo de este tipo de problemas necesariamente estaban en hambruna hace 100 años o hace 200 años, porque hace ese tiempo, por ejemplo, la gente en Sudáfrica estaban tan vulnerables como están el día de hoy, porque hay que recordar que el mercado puede traer alimentos de diferentes países, diferentes lugares, pero también trae inestabilidad de ingresos y por lo tanto válidamente o fácilmente no podemos comparar la situación presente con la del pasado. En la India, por ejemplo, y en Asia, por ejemplo, todavía sufre de mucha hambruna, de malnutrición, mucha desnutrición, pero ya no es el hombre hambriento del mundo, ya no es el hombre empobrecido del mundo, ya no es el hombre que puede contar sus costillas, inclusive ya no lo es. Son casos especialmente exitosos, incluyendo a China, por supuesto, y Japón después de la Segunda Guerra Mundial era muy pobre, se recuperó rápidamente. Corea, Taiwán y otros países del sudeste de África lo han hecho muy bien, del sudeste asiático lo han hecho muy bien, pasaron de ser países con hambre a estar muy bien. Sudeste asiático no está tan mal, pero de cualquier manera la hambruna es una historia de que todavía la gente se muere por hambruna, pero básicamente no es muy importante el número de gente que padece de hambruna. Por lo tanto, si vemos cómo Asia alcanzó este progreso, lo que vamos a encontrar, lo que vamos a ver es lo siguiente: el enfoque de mercado libre no fue el que hizo que esto sucediera. Entonces, Asia, ¿cómo logró esta redención, esta liberación de la hambruna
y problemas relacionados con ella, básicamente porque los gobiernos asiáticos invirtieron en caminos rurales, en educación rural, en investigación agrícola, en extensión agrícola y visitas del gobierno, de profesionistas capacitados, invirtiendo en sus casas, en diseminación rápida de la información sobre los precios de mercado, información sobre brotes de enfermedades, de métodos de cultivo, información sobre el uso adecuado de fertilizantes, etcétera, 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 de muchos de estos productos. Si hacemos la pregunta, ¿y por qué el gobierno debe hacer todo esto, atender todo esto? La respuesta es porque el mercado no lo hace. ¿Va a hacer el mercado un camino rural? ¿Por qué lo va a hacer si no puede cobrar una cuota cuando hay un camino rural? Y por lo tanto, las compañías no construyen estos caminos, no hacen investigación agrícola, cuando menos en las variedades de altos que se crecen en la actualidad. Tenemos las variedades verdes, tenemos la revolución verde. Esto se ha incrementado en la cantidad de maíz rápidamente en México. Esta investigación no la lleva a cabo la población porque no hay utilidad para ellos. Las corporaciones básicamente son guiadas por los motivos económicos, pero muchas de las cosas que necesitan los agricultores, mencioné caminos, educación, investigación extensiva, esto no lo da el mercado, lo tiene que dar este otro sector. Esta es una lección. El piso este es muy importante y es parte del éxito de Asia, la participación del gobierno. Segundo camino es que el gobierno tiene que balancear el mercado porque tiene alta variabilidad y volatilidad, y ustedes y yo, la clase media, podemos sobrevivir un incremento sustancial en el precio de los alimentos, pero no es posible para el 50% de la población mundial. En 1997 hubo una crisis financiera enorme en el sudeste asiático. Afectó Sur Corea, Taiwán, Indonesia, todos los otros países del sudeste asiático. La hambruna se desató de inmediato. En Indonesia la pobreza pasó de ser de 15% al 50% de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque la gente pobre gasta mucho dinero en alimentos y por lo tanto los precios de los alimentos es muy importante para ellos. Si suben mucho los precios de los alimentos, se ven severamente afectados y el mercado no soluciona esto. Cuando menos no es una solución fácil, entonces el gobierno tiene que participar y equilibrar al mercado comprando alimentos cuando hay exceso de suministro y después comprar los alimentos de tal manera que el precio no baje demasiado y que se mantenga un nivel adecuado para los agricultores. Por otro lado, el gobierno también participa para vender alimentos cuando hay escasez de alimentos en el mercado y los precios van a la alza vendiendo los alimentos de sus propios almacenes. Él puede reducir el precio. El gobierno, por lo tanto, estabiliza el precio de los alimentos y es una función sumamente importante del gobierno. Ahora, para que el gobierno pueda hacer esto, no tiene que ser una víctima de los mercados internacionales y del comercio internacional. Debe poder una cierta independencia para las fuerzas del mercado internacional y, por lo tanto, estamos ante un entendimiento muy diferente de la política agrícola y de la política de precios, que el punto de vista que describía ustedes del mercado de libre comercio. Por lo tanto, hay varios enfoques a la política alimentaria. Uno es el enfoque de mercado libre y el otro es el mercado manejado. El enfoque de mercado manejado. Los dos requieren mercados. Los mercados son útiles porque pueden dar señales de cuando hay demasiada oferta o demasiada demanda y se ajustan los agricultores, los consumidores y por lo tanto el mercado llega a cierto equilibrio. Por lo tanto es una función muy útil del mercado. Pero el mercado puede ser un servidor muy útil, sí. De cualquier manera, es un maestro, un dueño muy malo, pésimo. Una sociedad sensible
Un gobierno sabio jamás permitirá que el mercado sea el que domine. ¿Quién debe ser el dominante? Pues nosotros. Nosotros deberíamos de ser los maestros. Y cuando el mercado está destruyendo nuestras vidas, llevándonos a la hambruna y haciendo a algunas personas muy ricas, a otras muy pobres, se le dice al mercado: mira, tú te quedas ahí, yo me voy a encargar de ti, porque yo soy el maestro aquí, y es así como yo quiero que se lleve a cabo mi sociedad. El mercado es bueno como servidor, pero no es bueno como maestro. El enfoque de mercado libre no reconoce esta diferencia entre servidor y maestro. El enfoque de mercado libre básicamente acepta al mercado como si fuera el maestro, como el dueño. Lo acepta, es un punto de vista derrotado o débil de lo que debería de ser el enfoque adecuado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que acabo de mencionar es un punto de política muy importante, así como el manejo de los precios y del abasto. El segundo punto que quiero señalar es el siguiente. ¿Cuál es la situación de inseguridad alimentaria global? ¿Cuál es el problema global alimentario? Les sorprenderá saber, a lo mejor les sorprende saber que cuando se incrementa la demanda alimentaria global, el mercado global responde muy bien porque proporciona los alimentos. ¿Por qué? Porque hay corporaciones, grandes agricultores, ranchos grandes en países pobres, ricos, en América, en África, en Asia. Todos están buscando los precios y están respondiendo al mercado. Y luego hay una demanda y cuando hay una demanda hay una oferta y ellos la proporcionan. Por lo tanto, en la fiscalización de esto en Roma y en la OECD terminó un programa de investigación muy completo hace varios años y vieron la historia de los últimos años y esta es la conclusión a la que llegaron. Y déjenme repetir cuál es la conclusión: que cuando la demanda de alimentos incrementa en el mundo, también se incrementa el abasto o la oferta. Suena como si fuera un cuento feliz, ¿verdad? Pero no es totalmente feliz, sino que tenemos ahí la misma historia que tenemos en México. Hablamos de la oferta, no hablamos de la necesidad ni de los requisitos. El incremento en la oferta no significa que se están cumpliendo, satisfaciendo la demanda. Este es el viejo problema que ha tenido la humanidad y ese problema es algo que tenemos que solucionar tomando el enfoque nuevo que acabo de definir y de describir, tomando las lecciones que nos ha dado Asia. Y que no es que solamente los países asiáticos tengan las respuestas adecuadas, podemos tomar lecciones de todo el mundo, pero conozco las lecciones de Asia y por eso las menciono más. Es lo que yo he sugerido, pero no he seguido el paradigma del mercado libre que tiene mucha gente y que ha recomendado. El siguiente punto lo tenemos en la parte inferior de la pantalla. O sea, si uno quiere incrementar el poder de compra de gente pobre, de gente hambrienta, ¿qué tenemos que hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos darles alimentos o dinero directamente. Y estas son políticas que pudieran ser posibles en algunos países y adecuados en algunos países. Está bien esto. Pero una solución más general es incrementar la independencia económica de los hambrientos, de los destituidos y de los hambrientos del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Pues dando empleo, dando trabajo. Eso quiere decir que tenemos que tener una economía sana. La economía en total tiene que crecer a un ritmo sano, dando fuentes de trabajo, dando poder de compra a la gente que lo necesita. Bien, resulta que en países más pobres, y México no es uno de ellos. Hay mucha gente pobre en México, sí, pero México no es un país pobre y ustedes lo saben. En un país de ingresos medio con una paridad de $20,000. Esto es la paridad de lo que hace el poder de compra.
Bien, para fines comparativos, la India tiene un ingreso y un poder de bronca de 10,000, no 20,000 como México, 7,000 como es la India, 5,000 que es Bangladesh, es un gran país para Bangladesh, México, Bangladesh, la India, ¿sí? Pero luego tenemos a Nepal que tienen $2,500, por lo tanto la diferencia es enorme. En Estados Unidos son $55,000, en Noruega $85,000. Esta es la desigualdad que hay en el mundo en términos de ingreso. México no es un país pobre, pero sí hay mucha gente pobre y mucha hambre y mucha inseguridad en México. Y por lo tanto, en todos estos casos, cuando hay un problema alimentario, una inseguridad alimentaria, es necesario incrementar la demanda, incrementando el poder de compra en las manos de gente que necesita comprar los alimentos. En muchos países la agricultura es una gran fuente de empleo. Cuando se promueve la agricultura, no solamente incrementamos la oferta de alimentos, pero también incrementamos el dinero que tiene la gente en la agricultura, de tal manera que la demanda alimentaria también se incrementa, ¿de acuerdo? Una política pro-agricultura es buena para la demanda y también bueno para la oferta. Solamente fuera bueno para la demanda, se incrementarían los precios y eso no es bueno, porque perjudicaría a los pobres. Si solamente se incrementa la oferta, no es buena, porque entonces va a perjudicar a los agricultores. Pero si tanto la oferta como la demanda suben simultáneamente, vamos a tener una demanda alta, menor, no baja, equilibrio que estamos buscando. Esa es la magia que estamos buscando, esa es la fórmula del éxito. Eso es lo que los países asiáticos cuidadosa y diligentemente han manejado y han hecho durante los últimos 40 o 50 años. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pero por supuesto que vivimos en el mundo que no solamente es de los países pobres y países de ingreso medio, pero también de grandes países ricos. Tenemos el sistema alimentario, y básicamente estamos hablando de Estados Unidos y de Europa. En menor intensidad tenemos a Canadá, Nueva Zelanda, Australia y por supuesto Argentina y algunos otros países, ¿de acuerdo? Bien. El problema en el sistema alimentario mundial siempre ha sido que los países ricos, los Estados Unidos y la Unión Europea tiene una protección muy grande a la agricultura, subsidian a sus agricultores, tienen fuentes grandes de trigo, de maíz. Nadie pensó que los americanos tuvieran que ver con el arroz. El arroz es un cultivo asiático, pero Estados Unidos es el segundo exportador de arroz en la actualidad. Por lo tanto, Estados Unidos y Europa están presentes en estos mercados y exportan alimentos subsidiados, de tal manera que la agricultura en partes del mundo han sido destruidos como resultado de esto. En África del Norte se produce muy poco queso y leche porque tienen el que viene de Suiza, de Francia, del Reino Unido, etcétera, ¿no? En el África subsahariana, los alimentos que son buenos para nuestra salud han bajado sustancialmente porque la población urbana en África y aún los que viven en áreas rurales comen trigo y maíz arroz y trigo, y por lo tanto están dependiendo más de estos alimentos. Esto ha sido bueno para los agricultores en Francia, en los Estados Unidos, en Australia, etcétera, etcétera, pero no necesariamente ha sido bueno para los agricultores y la gente pobre en el resto del mundo. Lo que quiero decirles es lo siguiente: sí tenemos un mundo de comercio mundial, tenemos la Organización Mundial de Comercio, que es la que media las controversias entre sus miembros y llegan a una tasa de exportación, quién puede exportar, quién puede importar, y esto ya ha sido acordado entre los países miembros de la OMC. Pero no es una negociación entre gentes o pares iguales. Una de las partes es muy poderosa, la otra es muy débil, por lo tanto la negociación se inclina así, no de esta manera, no es pareja. Y esto es cierto de la agricultura
También, aun cuando los Estados Unidos promete reducción sustancial en los subsidiados, básicamente no se hace, sino básicamente se cambian los subsidios de una caja del sistema a otra caja del sistema. Déjenme hablarles ahora de la Organización Mundial de Comercio. Durante los últimos 7 años, 2012 a 2019, China, India, Japón, Indonesia, Bangladesh y Pakistán son los países más grandes del mundo. Asia tiene el 60% de los seres humanos. Entonces, 15 países han trabajado juntamente y han negociado con ellos y llegaron a un acuerdo comercial. Esto se llama la Sociedad Económica RACP. Es un acuerdo agrícola. Y la idea de esta asociación comercial es como la que existe entre Corea y la Unión Europea o inclusive la Organización Mundial de Comercio. Van a operar más como si fuera con un acuerdo como con el Mercosur u otros países latinoamericanos, y todo esto beneficia a todas las partes. Pero todas las partes no son iguales. Algunas son jugadores muy poderosos en algunos mercados, otros son jugadores muy débiles. Por lo tanto, negociaron, sí, y hace un par de meses firmaron un acuerdo. En el último día, cuando tenía que firmarse este acuerdo, uno de los miembros negociadores se salió. Y fue la India la que se salió. Es un país enorme. 10 Méxicos, esa es India, 10 Méxicos es la población de la India, es un país sumamente grande, muy, muy grande. ¿Y por qué se salió de la negociación? Porque los negociadores de la India no podían lograr que los chinos, los japoneses y los de Indonesia estuvieran de acuerdo con una serie de tarifas que garantizaba la protección y la seguridad alimentaria de la India, y por lo tanto se salieron, no acordaron los aranceles. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Nos dice que en la economía mundial que tenemos acuerdos comerciales que no siempre son justos, no son iguales. A veces estos acuerdos son redactados para los fuertes y para los ricos, y no frecuentemente para los pobres y los débiles. Dije que a veces, perdón, me retracto, no es a veces, sino en la mayor parte de las veces. Eso es lo que pasa. Los acuerdos son firmados para los que son más ricos y más fuertes. Es un ejemplo de cómo el mundo trata de reunirse para cooperar. Y la cooperación es difícil porque estamos hablando de jugadores disparejos. Permítanme hablar ahora del segundo reto. El segundo reto es el siguiente: cambio climatológico, calentamiento mundial. Algunas personas ahora le llaman la crisis global, otros la llaman la emergencia global. Estoy seguro que han leído las noticias y saben lo que está pasando con el clima. Están conscientes de los incendios en California durante los últimos 5 o 6 años. Serios incendios forestales, ¿verdad? Están conscientes también de la sequía en muchos lugares, de inundaciones. En Europa, por ejemplo, las inundaciones en Europa. Una vez en el siglo, esto sucedía, pero ahora sucede cada 2 años. Los científicos no están mintiendo. Señor Trump, por favor, escuche. Los científicos dicen la verdad. Desafortunadamente, la gente en los Estados Unidos, donde yo vivo, muchas personas no creen a los científicos, prefieren creerle a Trump. Es un problema real. Ahora, continuemos ante esta situación y entendamos lo que está sucediendo. La agricultura, como saben, en los países ricos es una parte muy pequeña de la economía, de 3 a 4% en Estados Unidos, en Europa, en Australia, etcétera. Aún en México probablemente represente el 8 o 10% de la economía. En la India representa 15 16%. En África subsahariana representa el 30 40% de la economía. Para el mundo en general, la agricultura no es muy grande, pero la agricultura es muy importante
importante para el calentamiento mundial. Como dice, 80 quiere decir la agricultura explica el 30% de los gases de invernadero. 30%, esa es la participación de la agricultura en los gases de invernadero. Es más, la agricultura contribuye la gran parte del metano. El metano se produce básicamente por el ganado, por las vacas, el gas que generan las vacas es el metano, sí, claro, y el metano es muy poderoso, es 33 veces tan poderoso que el dióxido de carbono, es 33 veces más. Por lo tanto, nuestro sistema alimentario, nuestra dieta, lo que comemos, es un contribuyente muy importante al cambio climatológico. Y este clima, a veces dice cómo se lleva a cabo la agricultura, estamos hablando de inundaciones, exceso de humedad, escasez de lluvia, a veces los efectos del cambio climatológico. Y los científicos nos están diciendo que estos eventos se van a incrementar todo el tiempo. Siguiente, por favor. Bien, ahora el cambio climatológico es nacional, es doméstico. El cambio climático es regional. Cambio climatológico es continental. Cambio climatológico es global. Está por todos lados porque el clima está por doquier, ¿de acuerdo? Y no se brinca a nadie. El cambio climatológico nos va a afectar a todos nosotros. Dicen que inclusive el nivel del mar se puede incrementar por 1.5 pies ya para el 2030 o el 2060. Es algo muy serio, sumamente serio, porque muchos seres humanos y asentamientos humanos están cerca de las costas. Mucha de nuestra inversión en infraestructura, gran parte de la población vive en las costas, inclusive nuestra agricultura está cerca de la costa. En muchas partes del mundo, en los distritos costales son muy fértiles debido a que tienen acceso a la infraestructura, al comercio, etcétera, etcétera. Un muy buen ejemplo de esto es Bangladesh. 180 millones de personas, correcto, 180 millones de personas. Es el doble de población de México. Se ve pequeño en el mapa, pero es enorme en términos de población, doble del México. Pero como me dice la franquicia, mi amigo me dice, este es un terreno muy plano y el mar fácilmente entra en la tierra, es decir, el mar se incrementa en 2 pies, se terminó el 30% de la tierra, se acabó. Agua salina, nada crece con la sal, y el 20% de esta situación en Bangladesh es un costo enorme. Me da mucha pena, pero también va a ser un costo para el resto del mundo. ¿Saben por qué? Porque con este tipo de crisis va a ser lenta, no se verá de la noche a la mañana, se va a presentar en 15, 20 o 30 años, pero esto puede desplazar a la gente, puede generar migración de la gente con el tiempo. Eso ya se está dando, la gente está migrando de Centroamérica, quieren estar en Estados Unidos. ¿Por qué? Básicamente por el crimen, los delitos, y básicamente porque no hay trabajo disponible. La economía está en muy malas condiciones, la crisis económica, la gente sale inclusive de sus casas para cruzar el Mediterráneo, el Atlántico, y aún el muro de Trump, y no va a estar ahí Trump para detener a esta gente. Va a haber un problema migratorio, sí, definitivamente, ya lo tenemos. No se debe a la crisis climatológica lo que tenemos el día de hoy, pero dentro de 20, 30 años esto puede ser un problema muy serio. Lo que estoy tratando de decirles es lo siguiente: el problema de inseguridad alimentaria y de cambio climatológico nos puede afectar a todo el mundo como si fuéramos una familia. Si a ti le afecta a tu hermano, te va a afectar a ti, y eso pide una mayor políticas de cooperación, tanto en términos agrícolas, que es uno de los más serios problemas, y también en términos de vivienda de la gente. En esta relación quiero yo señalar un punto más bien técnico, pero de cualquier manera es muy importante, pero no es difícil de entender, es importante, pero no difícil de entender. Permítanme hablar de ello un minuto, por favor. En el mercado,
Los agricultores cultivan lo que mejor saben cultivar. Le responden a las oportunidades de mercado, a las oportunidades globales. Y el resultado es el tipo de especialización. Hay especialización entre Chiapas y el Distrito Federal, ¿verdad?, en términos de especialización. De igual manera, hay especialización entre California y Nueva York. También hay especialización entre el Reino Unido y Bangladesh, ¿verdad? A lo largo de todo el mundo hay altos niveles de especialización, generalmente producidos por el mercado, y esta especialización queda regida por la producción. Si ustedes son buenos en producción de maíz, produzcan maíz. Si yo soy bueno en el arroz, yo te doy arroz, tú me das maíz, y a esto lo llamamos ventaja comparativa en el mercado internacional. No hay nada de malo en ella, todo esto está bien, siempre y cuando uno pueda manejar el mercado. La recomendación del primer punto sigue siendo vigente. Una vez que ya tenemos el cambio climatológico, cuando tenemos los costos del clima, ya no nos queda muy claro si vamos a continuar produciendo maíz y yo voy a seguir produciendo arroz. Por ejemplo, en la India tenemos un estado muy agrícola, Punjab, en el norte. Punjab es un gran productor de suficiente arroz, de mucho arroz. Y si en la India producen mucho arroz, van a producir millones de toneladas de arroz. Y el arroz requiere mucha agua, es el cereal que requiere más agua de los que existen en el mundo. Cuando Punjab produce mucho arroz, ya consumió mucha agua. Desafortunadamente, la India, debido a diferentes políticas, el Punjab ha producido más exceso que lo que puede absorber y comprar el mercado. El mercado subsidia a los agricultores de Punjab y les permite exportar su arroz. Estamos igual que los europeos y los estadounidenses, ya entramos en este mercado. Piensen en esto, si la India empieza a exportar miles de millones de toneladas de arroz, ¿qué están exportando? ¿Solamente arroz? No, están exportando agua. Están exportando agua también, lo entienden ustedes también, ¿verdad? ¿Y qué es India? Es un país que carece de suficiente de agua, es un país sediento. Muchas partes de la India, el mayor temor en la India es que los conflictos de agua se van a incrementar entre las regiones, las provincias, etcétera, etcétera. Sí, entonces en esta situación, para exportar toneladas y millones de toneladas de arroz, puede ser bueno en términos económicos, pero no necesariamente en términos ambientales o ecológicos o en términos del calentamiento global. Tenemos que factorear al costo al ambiente cuando decidimos quién es bueno en producir qué. Esto quiere decir que el gobierno tiene que participar en el mercado, que no tome en cuenta eso, y le va a decirle al mercado: mira, tú estás contaminando con tu auto, por lo tanto tienes que pagar 50 centavos más por cada galón de gasolina que compres. Eso lo hacemos. Tenemos impuestos sobre la gasolina, sobre el petróleo. Para tomar en cuenta esto, empezamos a hacerlo para todo tipo de cosas que van al mercado internacional, incluyendo concentrados. Y bueno, tal vez en muchos casos el mundo no debe tener tanto comercio, sino que debería concentrarse más en su propio país. Los países deben ser más locales que globales. Esto no significa que están en contra de los extranjeros, no, solo significa que están a favor del planeta. Ustedes entienden ahora, ¿no? Nuestras políticas tienen que cambiar en respuesta no solamente a problemas viejos, pero también en respuesta al nuevo problema. Y por lo tanto, sí, aquí tenemos el caso de la India. Ese es el problema que acabo de mencionarles a ustedes. ¿Cómo sabemos que la agricultura sea sustentable entonces? La agricultura puede hacerse sustentable tanto desde el lado de la oferta, producción agrícola, pero también del lado de la demanda. Del lado de la demanda, el costo del calentamiento global se puede reducir.
la liberación de gases se pueden reducir si nosotros construimos una dieta, lo que comemos, o sea, la dieta que ingerimos, que tome en consideración el impacto al planeta. Por ejemplo, nuestra dieta que requiere comer carne intensivamente requiere mucho calentamiento global en cierta medida, e inclusive mucho consumo de productos lácteos, quesos, leche, etcétera, tiene efectos parecidos. Los alimentos que no son vegetales y cereales no van a tener un impacto tan bestial, pero básicamente recuerden ustedes que les dije que el 30% del calentamiento global se debe a la agricultura, y yo diría que si la humanidad conjuntamente pudiera cambiar su dieta sustancialmente, tal vez de aportación de 30% se va a reducir al 20%, y esto va a empezar a marcar una diferencia en el calentamiento global. El control de la demanda es muy importante, no solamente para la salud del planeta, sino también para la salud del ser humano, porque en los países ricos, y ahora cada vez más en los países en vías de desarrollo, la obesidad es muy importante, malnutrición, desnutrición, se están incrementando estos problemas debido a nuestras dietas, y básicamente debido a lo que hacen las corporaciones abusivas que le ponen aditivos, azúcar a los alimentos para que lo puedan vender más rápidamente en los supermercados. En primer lugar, aquí, cambios en la dieta. Número 2, por supuesto, sistema de producción. Es un tema muy importante y quiero dejar tiempo para nuestra discusión, pero quiero decir que podemos tomar en consideración modelos agroecológicos, modelos de conservación, modelos orgánicos, y hay ejemplos muy importantes de cómo aplicar métodos de agricultura que sean amistosos a la agricultura y a la amistad para atacar el problema viejo y el problema nuevo. No es fácil, ¿no? Los problemas tecnológicos y técnicos tienen que ser solucionados, algunos insumos hay que subsidiar, pero esto lo hemos hecho siempre, los gobiernos lo han hecho siempre, lo podemos hacer, pero necesitamos tener la determinación, el deseo de hacerlo, y con esto vamos a tener estabilidad también del lado de la producción. La equidad, la justicia en el mundo, yo creo que justicia es una palabra que se traduce muy fácilmente. La justicia del mundo requiere justicia en el país, justicia en las ciudades, en la región, pero también justicia en el mundo. La justicia es indivisible. La libertad humana, así como la justicia, es indivisible. Martin Luther King, el gran líder de Estados Unidos, dice: la libertad, el que no haya libertad en cualquier lugar es una amenaza a la libertad del mundo entero. La injusticia en cualquier lugar del mundo también es una amenaza a la justicia en cualquier parte del mundo. No podemos dividir la justicia, es algo con una unidad, digamos. La justicia requiere, como le dije, la justicia a todos los niveles, pero quiero mencionar especialmente la justicia norte-sur. No estamos hablando del norte como rico, como ver, su fuente de las industrias aquí, obviamente, tiene que ver con el calentamiento global. Básicamente, el cambio climatológico se debe a los países ricos. Los países más pobres están contribuyendo bastante en la actividad, pero no son los que más contribuían al inicio. Pero los países ricos sí ya eran ricos y lo están contribuyendo. Básicamente estamos viendo que hay dos problemas. El primero, el calentamiento global va a limitar su desarrollo, no van a poder incrementar la agricultura. Número 2, gran parte del calentamiento global va a sentirse en las áreas tropicales, especialmente, ¿de acuerdo? En el Caribe, por ejemplo, en los altos del Pacífico, las
islas asiáticas, en las áreas de Bangladesh, en los países pobres de la Indonesia. Los trópicos van a verse más seriamente afectados. Van a ser más severos las cosas ahí que en las otras zonas. El costo del calentamiento global se distribuye injustamente en el mundo para beneficios del calentamiento global ya se distribuyó de manera dispareja. La injusticia, necesitamos compensación. Tenemos que convencer a nuestros hermanos y hermanas de los países desarrollados, no estoy hablando de enemigos, sino de hermanos y hermanas, para que compensen al sur también. Debido a que ahora hay una escasez de tiempo, me voy a detener aquí, porque hay todo un segmento de esta presentación y tiene que ver con el desarrollo económico en términos más generales y las políticas que se derivan de ahí. Pero para este público podría ser más útil que yo me detenga aquí y permitir que se abra el piso para preguntas y respuestas. Gracias. Thank you very much for your presentation. We have some time for... ¿Quién quiere realizar? A ver, tenemos aquí. Adelante, por favor. ¿Qué modelos exitosos tenemos en el tema de agricultura agroecológica? Yes. Can I have the mic? Yes. Thank you. ¿Quién formuló la pregunta? Sí, que si nos podría dar ejemplos de modelos exitosos en el mundo en el tema de la agroecología. Es pregunta 1. Pregunta número 2. Tengo conocimiento que, por ejemplo, Brasil y apenas Bolivia lograron avanzar en el tema de desarrollo en agroecología y entonces cómo es que ya no permanecen esos gobiernos que de alguna manera redujeron la pobreza y el hambre en las comunidades. Esa es la parte de mi pregunta concreta. ¿Qué es lo que falló, pues? ¿Por qué? Porque no quiero que falle en México. Yes. So my first recommendation, if you want to, oh, you can't hear it. ¿No me pueden oír? 1, 2, 3, ¿me oyen? Sí. Sí, ya lo podemos oír. Por favor, díganle que sí. Sí podemos oír. Mi primera respuesta a su segunda pregunta es la siguiente. Si ustedes quieren conservar a su gobierno, no practiquen la agroecología. Es una manera muy sencilla de contestar su pregunta, pero no, hablando en serio. Hay muchos casos de éxito de desarrollo agrícola. No soy experto en agroecología y quiero que quede muy claro ese, pero hay muchos ejemplos de agroecología exitosa. Básicamente está en pequeños espacios de los países de Europa, en muchos casos es la número 1. Parte de Latinoamérica estoy segura, parte del sudeste asiático también. Y estos podrían ser los ejemplos de la práctica de agroecología y otros sistemas similares que mencioné. Hablé de agricultura orgánica, de conservación. Todo esto se empieza a dar en diferentes partes del mundo, pero son grupos muy pequeños, son campeones de ello, pero también hay muchas controversias sobre lo que está pasando y sí se está dando esto. Bien, en términos de su segunda pregunta, ¿por qué algunas políticas progresivas no se han sostenido, como por ejemplo en Brasil, en Bolivia? Claramente es una pregunta política. Y con pregunta política no me refiero a cuál partido político, etcétera, etcétera. No, me refiero a los intereses de quién se atienden cuando se echa a un gobierno y entra a otro gobierno. No se trata solamente de competencia y partidos políticos, sino que tiene más que ver con los intereses de clase, intereses regionales, intereses de los ricos versus la clase media o los pobres, o los intereses de la vieja industria versus el resto de la economía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre hay un conflicto económico subyacente en los diferentes temas políticos y estos encabezan
Esto da como resultado cambio de gobierno, especialmente de Bolivia. Les puedo decir a ustedes lo siguiente. Recientemente me jubilé de mi universidad y mi último estudiante de PhD era de Bolivia. Y su tesis doctoral era totalmente sobre el régimen de Evo Morales durante los últimos 18 años. Fue una tesis, una disertación brillante, muy buena. Y exitosamente contestó las preguntas que se había hecho a sí mismo, preguntas económicas. Explicó el éxito de las políticas bolivianas y también explicó en dónde podría equivocarse esto en el futuro. Ahora me preocupa, ustedes, ahora me preocupa esta persona porque salió de Massachusetts y se regresó a Bolivia hace 6 meses, consiguió un trabajo, pero yo no sé si va a poder sobrevivir en el nuevo régimen, no lo sé, porque él escribió evaluaciones muy positivas sobre su trabajo escrito. Ese es un problema que existe por doquier. La política está cambiando en India, en Indonesia, en Polonia, en el Reino Unido. Vean al Reino Unido, vean a los Estados Unidos también. Hay lucha, sufrimiento, conflicto por doquiera. Nada nuevo para la humanidad. ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? Solamente uniéndonos. La gente que piensa igual se tiene que unir. Primero tienen que estar de acuerdo sobre lo que tiene que hacerse, luego organizarse, retar a la gente en el poder, de tal manera que se adopten y se tomen las acciones correctas. Gracias por su pregunta. Tengo 2 preguntas acá. La primera, ¿cuál es su opinión en términos de los biocampos potenciales, estos que no compiten con la agricultura ni con la alimentación animal o humana, el jojoba que se puede producir en tierra muy árida y no requiere un uso muy claro para la agricultura, especialmente con el potencial impacto multidimensional positiva de biocampos en diferentes externalidades positivas. La primera, por supuesto, que es una externalidad económica positiva. Como dijo, nosotros proporcionamos fuentes de empleo al sector rural, como por ejemplo con la producción de biocampos, o damos esta posibilidad a los pobres para tener independencia económica, como mencionó usted. Pero tenemos también un impacto social positivo, no solamente en términos de este incremento del bienestar de esta gente, sino que también por la dinámica intertemporal que se puede producir. Como sabemos, cuando los pobres incrementan su bienestar, tienden a reducir su índice de natalidad y de exceso de población. Y como sabemos, estaríamos de acuerdo que la sobrepoblación es un factor enorme que contribuye al calentamiento global. Tenemos que incrementar esta conciencia sobre la importancia de mantener de manera sustentable a nuestra población. Me detengo aquí, pero mi segunda pregunta breve es la siguiente: la factibilidad de teniendo esta cooperación internacional en términos de esta compensación que mencionó usted. Me preocupa un poco, para ser honesto, al pensar en la experiencia del protocolo de Kioto. Como sabemos, hace varios años esa era la idea, dar diferentes mecanismos, el anexo 1 del protocolo de Kioto, los países ricos a dar una compensación para los países que no estaban en el anexo 1, porque podían reducir las emisiones de gases de invernadero, y a final de cuentas creo que hubo una falta de voluntad política, especialmente en Estados Unidos, y recientemente lo vimos con la jubilación de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Por lo tanto, quisiera yo saber cuál es su opinión sobre este tema. Los mismos son bastante escépticos, cuando menos respecto a la factibilidad de que esto se dé. Bueno, gracias. ¿Me escucha usted? Bueno, muchas gracias por estas preguntas, sí.
biocombustibles. Yo sé mucho de los experimentos con biocombustibles y los nuevos que está usted mencionando, los experimentos de biocombustibles que pudieran solucionar algunos problemas sin agravar otros problemas. El problema con los experimentos de biocombustibles de los últimos 10 años, los campeones fueron los Estados Unidos, Europa, Brasil y Japón. Son los 4 principales campeones de biocombustibles. ¿Cuál es el enfoque con este enfoque? Bueno, que causó incrementos sustanciales en los alimentos. Se requerían muchos acres de cultivo de maíz en Estados Unidos y entonces se incrementó el precio del maíz, pero los otros precios también de arroz los consumen los pobres latinoamericanos, los pobres asiáticos, los pobres africanos, y todos se alimentan muy mal debido a estos incrementos en precios. Se ha dado cuando menos 2 veces en los 8 años de experimentar con los biocombustibles. Estos experimentos, en mi opinión, fueron todo un desastre, fueron un completo desastre. Incrementaron los precios de alimentos y perjudicaron a los pobres. ¿Qué pretendían hacer los biocombustibles? Impedir que el precio de la gasolina se incrementara. ¿A quién beneficiaría esto? A los nuevos compradores de autos en China, nuevos compradores de autos en India, nuevos compradores de autos en otras partes del mundo y básicamente compradores de autos en países ricos. Y serían los beneficiarios. Los biocombustibles eran terriblemente hostiles a los pobres y muy favorecedores a los ricos. Había ciertos intereses que cabildearon sobre estos temas, pero nadie vio la base de los combustibles, cuando menos no conozca a nadie que la haya visto. Esto no significa que quiero que pintar un ejemplo específico de lo que está proponiendo usted en términos de innovaciones y enfoques a los biocombustibles que no impongan costos al segundo y tercer sector, que fue lo que pasó con los experimentos que se llevaron a cabo previamente. Respecto a la pregunta de población, lo que me gustaría decir son 2 cosas. El ser humano creó el calentamiento global como resultado de 2 factores. El primero, cuántos seres humanos existen, cuál es la población y cuál es el consumo promedio por ser humano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tomamos a la población total del mundo y asumimos que todos los seres humanos tienen el mismo promedio de consumo, es razonable pensar o decir que la población es un problema. No de lo contrario. ¿Por qué? Porque los estadounidenses consumen el 40% de lo que consume la gente de la India o de Bangladesh, ¿de acuerdo? ¿Sí? El ingreso per cápita en la India es $2.500. El ingreso per cápita en Estados Unidos es $55.000, o sea, como 30 veces más. Un estadounidense contamina el globo 30 veces. Una persona de Bangladesh lo produce, consume una sola vez por la población de Estados Unidos. Es solamente una tercera parte de la población de la India, ¿sí? Si tomamos población y consumo real, no el promedio mundial, los Estados Unidos son mucho más responsables del calentamiento global, aún hoy, para no mencionar el pasado. Y después tenemos a los países pobres. Ese es el primer punto. Si tomamos la población, si incluimos la población, incluimos también la primera de injusticia de los del norte contra los del sur. No digo esto con hostilidad, lo digo porque me baso en hechos, en el entendimiento de lo que hay. El último comentario sobre la no compensación. Es cierto que la humanidad ha tratado de cooperar, sí, en muchas áreas. Es cierto también que la humanidad ha fracasado en muchas áreas. Pero también es cierto que en algunas áreas, a veces en algunas áreas insignificantes, la humanidad ha tenido éxito en la cooperación. Bien, en relación con el cambio climatológico,
No podemos darnos el lujo de ser derrotados. No podemos no cooperar. La cooperación tiene que ser exitosa. La razón de esto es porque es en el mejor interés del mundo, y lo digo en serio, no lo digo como político, es bueno para todos los mexicanos, ¿no? No hay un mexicano promedio, hay mexicanos de diferentes tipos, lo mismo es cierto en el resto del mundo, pero lo digo en serio porque si logramos cooperar en el cambio climatológico, esto se reduciría la temperatura o evitaría que se incrementaran las temperaturas y se pueden acumular muchos otros beneficios. Es una política adecuada que debe perseguir el mundo entero. Pero ¿cómo logramos que todo el mundo se siente a la mesa para acordar cooperar? Bien, los Estados Unidos, al dejar París, al abandonar París, yo creo que esta es una anomalía. Sucedió porque el hombre equivocado estaba en la Casa Blanca. Pasó también porque el ocupante anterior de la Casa Blanca sí estuvo de acuerdo con la negociación y a su sucesor no le gustó esto. Y básicamente lucha contra todas las políticas que hizo Obama. Básicamente esto es lo que pasa en Estados Unidos. Estoy optimista que cuando cambie el gobierno van a haber un mejor sentido común y van a estar de acuerdo con evitar el cambio climatológico. Bien, la razón por la cual hay estas transferencias es porque vemos muchas partes del mundo que con éxito pueden derrotar el cambio climatológico con amelioración, mejoras y que agreguen recursos. Muchos países pobres no tienen las tecnologías como por ejemplo en energía, ni los recursos por ejemplo en construcción de infraestructura para hacer los ajustes necesarios al cambio climatológico. Si no se hacen estas transferencias, estos cambios para que esto sea posible, me temo que tarde o temprano este problema va a regresar directamente a Nueva York, a Los Ángeles, a Londres también, a Berlín, inclusive va a regresar a la Ciudad de México, cuando la gente empieza a migrar de partes del mundo que van a perjudicar por el cambio climático y la gente no tiene recursos ni conocimientos tecnológicos. De cualquier manera, su cooperación es una necesidad. Puede parecer un sueño distante, pero las buenas ideas siempre parecen ser sueños distantes. No nos podemos guiar simplemente por fracasos del pasado y decir, no, esto no se puede hacer, vamos a fracasar. Hay que intentarlo. Los jóvenes están muy despiertos en este respecto. Han viajado y han cruzado el Atlántico de Freedom al Atlántico. Ha viajado en altas cadenas y mareas. Mi hijo, mi hija están mucho más conscientes de estos problemas que mi hermano o mi hermana, que tienen 30 años más de edad. Por lo tanto, yo sigo siendo optimista. Tenemos que continuar siendo optimistas y tenemos que creer que vamos a hacer que estas soluciones funcionen. Esto es cierto para ustedes. No puedes decir algo te va a pasar a ti bueno si no hacen que tengan éxito. A lo mejor no lo van a tener todo el éxito del mundo, pero pueden hacer que esto tenga éxito. Aquí tengo una pregunta por escrito, voy a tratar de leerla. ¿Cuál es el papel de agricultura familiar para enfrentar la hambruna del mundo? Bien, en 2 o 3 palabras, es muy importante la agricultura familiar, es sumamente importante. La agricultura de los agricultoras a la agricultura casera o familiar sigue siendo la médula de la agricultura en África, Sudáfrica, 1.000 millones de gentes del sudeste de Asia, 1.800 millones de gentes con India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y demás. 1.800 más 2.8 mil millones. Además tomamos unos cuantos millones de Latinoamérica y el sudeste asiático. Y antes de poco vamos a estar hablando de la mitad de la población mundial. 48-49% de la población mundial sigue siendo rural.
No he mencionado la palabra rural una vez, aun cuando el tema es rural y agricultura, pero es sencillo. Hoy estoy hablando más explícitamente del aspecto rural de la agricultura. La mitad de la población del mundo sigue siendo rural, el 48% de la población mundial. Mucha de esta población, 2/3 partes, son agricultura familiar, que trabajan, pero tal vez no tiempo completo, pero 3/4 partes de su tiempo, medio tiempo, sí, son en la espina cultural de la seguridad alimentaria. Si estas familias mueren de hambre, muchos millones de gentes van a morir de hambre. Si comen bien, muchos millones de gente van a tener esta seguridad alimentaria. Por lo tanto, ¿es importante la agricultura familiar para evitar la hambruna? Sí, pero no es cierto que está condenada esta hambruna, que es posible que falle esta agricultura familiar, que va a desaparecer. Esto no es cierto. La agricultura cooperativa en los Estados Unidos es extremadamente intensiva en recursos y utiliza mucho fertilizante y pesticidas. En el caso de ganadería en los Estados Unidos, está perjudicando a la humanidad del lado del consumo y de la producción en el mercado. Por lo tanto, la agricultura puede ser corporativa, puede parecerse más fuerte que la familiar, pero si vemos las externalidades de ambos sistemas, la agricultura familiar no es una mala idea, sigue siendo una buena idea, pero también es una muy buena idea para fuente de trabajo y para seguridad alimentaria. La agricultura familiar continúa siendo una parte extremadamente importante en la solución, excepto en casos marginales en donde se ha quedado sin vapor. Esta agricultura ya no ha sido fiable, pero continúa teniendo animales que se van a pastar en sus tierras y hay problemas locales que se están solucionando ahí. Well, first of all, allow me, Doctor, to tell you that it was extraordinary, your participation, the way you discuss, or you are discussing this topic of food security, relating it to, in two ways, as you said, the free market and the managed market, two different models. How, if you place from there the topic of climate change, the topic of education and new ways of production, the topic also of management of resources. And this has a lot to do with the culture of people in order to be successful in new schemes. No puedo dejar de situarme en México. En México, hace aproximadamente 4 décadas, el gobierno decidió irse por la vía del mercado libre y su planteamiento era que el mercado debía regular la oferta y la demanda, dejando de lado o desmantelando una gran parte de las instituciones al plantear que ya no debía haber intervención, dejando de lado que el mercado no atiende el rezago social, como bien lo ha planteado usted. Hoy día estamos en una nueva etapa en México, con un gobierno que está retomando algunas de las cosas que usted está planteando, bueno, a mi juicio, después de escucharlo. Sin embargo, el modelo en el que se sigue desarrollando es el del mercado libre. Entonces, debería de entender que esto debe ser un proceso, o sea, cómo no nos abstenemos o no dejamos de ver que somos parte de una economía mixta en donde el mercado libre juega ese papel que usted menciona, pero hay un gobierno emergente que empieza a plantear una nueva política pública que retoma mucho del Estado benefactor, la construcción de caminos rurales, los subsidios a la población. El programa de precios de garantía intenta jugar ese papel, en donde si bien no juega el gobierno un papel directo para balancear el mercado en general, sí se convierte en una alternativa
para los productores más pobres del país, en tanto que por un lado subsidia a la hora de comprar la producción y en ese sentido busca equilibrar ese mercado, y por otra parte subsidia también el consumo, en tanto que concentra, después vende a otro precio o a un precio que está por debajo del mercado, digamos, general. Entonces, bueno, ahí hay un intento a través del programa de precios de garantía. Hay un conjunto de programas sociales que buscan beneficiar a quienes menos tienen. Y entonces la interrogante que yo tengo es, ¿por dónde debe caminar el gobierno cuando tiene esta intención? Si en el corto plazo, con estas medidas, no puede cambiar el rumbo general de la economía del país. ¿Dónde entra la variable del sacrificio del pueblo, si es que se puede ubicar así? ¿Qué ha pasado o qué pasó en Asia o en la India? Hubo un planteamiento de sacrificio de parte de la población, cómo compaginar la expectativa que tiene la ciudadanía con esta pretensión que tiene un gobierno de intervenir para balancear el mercado, de intervenir para atender el rezago social, porque eso tiene un costo y porque la población no es homogénea y va a haber una parte de la población que no esté de acuerdo con ese tipo de medidas. Entonces, pues me gustaría saber su opinión. Gracias por sus comentarios y preguntas. Me va a disculpar, pero no estoy totalmente seguro de su pregunta, porque se tardó un poco de que yo escuchara su participación en inglés. Creo que básicamente lo que está diciendo es lo siguiente. Sí tenemos una economía de mercado libre, incluyendo el sistema alimentario. Tenemos una economía mixta. Juega un papel importante, pero el mercado también juega un papel muy importante. Y tenemos que trabajar con los mercados para solucionar el problema del rezago social. Creo que es básicamente lo que me está diciendo usted. Su pregunta es la siguiente. ¿Es posible en este momento? Corríjame si me equivoco en lo que entendí. Si un sacrificio a corto plazo que involucre a la gente misma, uno puede tener una mejor posición a largo plazo. ¿Entendí bien su pregunta? Bueno, entonces, creo que el desarrollo económico no es nada si no hay inversión hoy y beneficios mañana. Hay un cierto sacrificio hoy y los beneficios vienen después. En algunos casos, a lo mejor tenemos que esperar mucho tiempo, 30 años, porque es como estuvieran ustedes construyendo una presa fuerte como la que se construyó en Egipto. Se lleva 20, 30 años construirla y para que genere todos los beneficios. Se requieren 10, 20, 25 años. A veces estas inversiones toman mucho tiempo. Sí, el proceso de desarrollo es invertir ahora y recibir los beneficios después, tener costos ahora, o sea, sacrificios ahora, pero beneficios en el futuro. Pero no puede discutir esta pregunta de sacrificio si no se pregunta, ¿quién se beneficia? ¿Quién pierde? ¿Quién debe sacrificar? ¿Quién debe beneficiarse? En Bolivia, entre 2003 y 2019, una parte significativa de la población se ha beneficiado por las políticas de Morales. Se redujo la hambruna, se redujo la pobreza, se han incrementado los salarios reales sustancialmente.
más que durante el gobierno de 50 años de otro tipo de gobierno. Yo me sospecho, no estoy seguro, no sé qué es lo que vaya a pasar, quién sabe, pero yo me sospecho que es totalmente posible que mañana llegue otro gobierno y diga, necesitamos que se hagan sacrificios y retome los beneficios que las masas bolivianas han ganado a través durante las últimas luchas que han tenido en los últimos 20, 60 años. La pregunta que se tiene entonces es esto, ¿es justo que los beneficiarios del régimen de Morales ahora deberían de ser los que se sacrifiquen en esa región? Similar pregunta surge en todos los países del mundo. ¿Por qué crees que los gobiernos republicanos han estado ganando en los últimos 15, 20 años? ¿Por qué crees que Trump está en la presidencia? Porque parte de los Estados Unidos están luchando sin trabajo, sin empleo, sin buenos hogares, sin buena educación, ni siquiera para sus hijos. Los padres y los hijos sufren y dicen, nosotros somos el cordero al sacrificio de los millonarios, de los ricos de este país. Y luego dicen, no te preocupes, dice el republicano, te vamos a cuidar, vamos a quitar el sufrimiento a la gente del Midwest o de la parte más alta de Pensilvania, de Wisconsin y de otros estados industriales que votaron por Trump. Podemos decir que están votando por el tipo equivocado, pero lo que hay que reconocer es que se están quejando de la sociedad, se quejan del sacrificio que se les ha aplicado y cuando otro sector de la sociedad no se está sacrificando, sino que está disfrutando de enormes beneficios, millones y millones de dólares. Entonces ve, eso se convierte en una lucha social. Discúlpeme si no entendí en su pregunta. La pregunta, si entendí, es la siguiente. ¿Quién gana? ¿Quién se sacrifica? Y es muy importante que nosotros entendamos que esta no es una pregunta de economía, no es una pregunta técnica, ni siquiera es una pregunta política, es una pregunta modelo, es una pregunta modelo. Y conforme las sociedades, no debemos basarnos solamente en los económicos, los sociólogos, los historiadores, los filósofos, los ateístas, sino en todo el mundo, que en última instancia eso nos va a permitir llegar a un amplio consenso de quién está sufriendo, quién se está beneficiando, quién debe sacrificar otra vez. Esta es la pregunta que está sacudiendo a Europa, es la pregunta que está sacudiendo a Estados Unidos también, es la pregunta que está sacudiendo a otros países del mundo, en parte porque los retos de la globalización se han incrementado dramáticamente. Hace 30 años, en el Midwest, uno podía terminar la secundaria e irnos a una compañía armadora de autos, de acero, de llantas y ganar $22 por hora. Hoy tenemos suerte si conseguimos un trabajo que pague $7.50 la hora. De eso hablo, tanto los padres, las madres y los hijos. Hay una epidemia opioide estadounidense, 60,000 americanos mueren todos los años, es como la punta del iceberg. Hay muchos cientos de gentes que están sufriendo de la misma malasia, de depresión, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién está sacrificando? ¿Quién se sacrifica? Esa es la pregunta que hay que contestar. Yo he llevado el debate a un nivel tal vez más alto, un nivel demasiado agotador, pero quiero encontrar el lugar de salida. Los problemas son totales. No podemos tomar un problema selectivamente, tomar un problema aquí, tomar otro allá e ignorar todos los demás. ¿Por qué? Porque los que están lastimados se rehúsan a cooperar y básicamente si no cooperan hay problemas y estos problemas pueden
ir tras aquellas personas que realmente piensan que estas políticas ayudan al primer grupo de personas. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros en sufrir. Estoy de acuerdo, esto no es una situación sencilla, no es un problema sencillo, no. Este es un problema, por ejemplo, en el caso mexicano, de los mexicanos que discuten, que analicen, que entiendan la justicia. No podemos tener una familia sin que alguien tenga algo de justicia, si la mamá o el papá están a favor de un chico o a favor de otro chico o chica y no están a favor de otros, va a crear resentimiento y en última instancia va a generar una familia que es disfuncional y que van a sufrir. Aún los que pensamos que se van a beneficiar van a sufrir. No es diferente a lo que pasa con la sociedad. La sociedad no es tan diferente a la familia, ¿verdad? En mi opinión, no. En ambos casos uno debe tener un entendimiento, debe entender lo que es recto, lo que es correcto. Bien. El ser humano puede no creer en la religión, en los grandes filósofos o en Cristo, puede uno no creer en Buda ni en Gandhi, pero ¿de qué están hablando estas personas? Estaban hablando exactamente de esto, de cómo construimos una sociedad justa, y yo digo que es el problema más pequeño que tenemos de alimentos, de biocombustibles y todo esto. Uno no puede solucionar estos problemas si no tomamos todo el contexto en cuenta. Hola, ¿qué tal? Hello, good afternoon. Mi nombre es Carla Burton, de la Red de Mujeres Líderes. Y bueno, pues estoy sorprendida por muchos comentarios. Algo de lo que se me quedó grabado es que somos países que hay que compartir, porque el alimento viene de la misma tierra. Se entiende que el sistema de invernaderos es una innovación tecnológica, pero este sistema también pues crea elementos contaminantes, ¿no? Quisiera saber si ya hay algunas nuevas tecnologías en otros países que podamos aplicar en México o algunos otros que no lo tenemos. El otro, hablando de compartir lo que usted mencionaba, que es muy cierto, nos hemos equivocado como humanidad, pero también hemos tenido aciertos. Y también memoria histórica. México tiene un gran lugar, que es el patrimonio mundial, que es Xochimilco. Este se perfila como una de las grandes opciones de cultivo sustentable. Hablaba del agua, que sí me quedé impactada, cómo el arroz consume tanta agua, India se está quedando sin agua. Sin embargo, nuestros ancestros han expuesto al mundo en el que en una laguna o en un lago grande está una chinampa, se siembra y se recupera el agua y se vuelve un ciclo bastante productivo. Creo que esto se podría retomar para el mundo en las zonas en que pues tengan estas características similares. Y otra, pues yo no sé, pero hablar, como usted decía, ¿quiénes somos realmente los necesitados? Yo soy necesitada porque no sé cultivar y dependo, pues obviamente, y todos aquí dependemos de la agricultura. Entonces, pues nuestro país creo que tiene un acierto muy grande. Nuestro nuevo gobierno en SADER comentó en recuperar la siembra de productos endémicos. Algo de lo que usted comentaba, muy importante, de sembrar lo que hay en la localidad, alimentar a la localidad, no extremar en producción, pero sí llegar a compartir, ¿no? Eso creo que fue lo que a mí me llegó muy claro. Gracias. Un comentario. Thank you, madam, for the question. I can see behind your question a world of experience Tiene un mundo de experiencia, siendo el líder de un movimiento de mujeres en este país, y esa experiencia habla a través de sus palabras. Y su pregunta realmente habla
de las personas dependientes de la agricultura que enfrentan problemas cotidianos y problemas que han existido siempre, como los que hemos discutido. Su pregunta es, ¿hay tecnologías, nuevas formas de producción, nuevas formas de manejar la agricultura, de manejar la naturaleza de una manera que, en primer lugar, solucione el problema humano de pobreza, hambruna, conflicto, desigualdad, pero también y simultáneamente hace que el sistema productivo sea sustentable? No voy a decepcionarla debido a los retos que tenemos del clima y de la naturaleza. Mi respuesta a su pregunta es la siguiente. Es muy optimista, porque creo que en este momento en el mundo entero hay muchos movimientos populares que tienen que ver con tecnólogos, científicos, profesores y gente común y corriente, gente de sindicatos como usted o de uniones que están haciendo preguntas muy importantes sobre la agricultura, los alimentos y la sustentabilidad alimentaria. Algunos hablan del problema de las dietas sustentables, pueden ser vegetarianos o promoviendo políticas más o menos vegetarianas. A algunos les preocupa la conservación de los suelos, asegurando que la erosión del suelo no devasta las comunidades agrarias. Otras están preocupados asegurando que los sistemas de irrigación continúen siendo productivos en vez de que se desaparezcan, que se solidifiquen y desaparezcan. Ya hay tecnologías a la energía sustentable y esto es sumamente importante para la agricultura y para todos los caminos en la vida. La energía es inevitable. Hay muchos métodos para generar energía, pero también de distribuir la energía de manera sustentable y eficiente para la población en general. Y sí, claro, hay muchos experimentos que se están llevando a cabo y es más, la humanidad tiene capacidad de comunicación enorme, podemos difundir el conocimiento rápidamente. Parte de esto es horrible, es despreciable, y básicamente se los envían a través de la internet y de los medios sociales y generan mucho misterio. Hay mucha información que también se transmite y la gente puede utilizarla para su beneficio. Hoy tenemos un avance mayor que lo que teníamos hace 40 años, porque el conocimiento generado en un lugar puede viajar muy rápidamente a donde se necesite ese conocimiento. En algunos aspectos estamos en una posición muy fuerte. Sin embargo, hay una debilidad muy importante. La humanidad todavía no ha encontrado los mecanismos por medio de los cuales los conocimientos y la tecnología se le puede pasar a la gente que lo necesita. Hay un problema aquí, el problema se queda aquí. Y no están dispuestos a meterse en esa situación porque tienen que responder con sus cooperaciones, tienen que responder al cabildeo, que ganan dinero por la venta de la tecnología, y esas personas, esas corporaciones, lo único que quieren es vender la tecnología, no quieren darla, no quieren regalarla, ni siquiera una tarifa subsidiada. Es lo que pasa con la edad, con AIDS, con el SIDA. Hace 20 años, la medicina del SIDA era sumamente cara, $1,500 por persona al año. 1.800.000 pacientes estaban mantenidos vivos en América, en Estados Unidos, en Europa. Se mantenían vivos, pero 700 pacientes estaban muriendo en países pobres, en la India, en la parte de Sudáfrica. ¿Y cuál era el problema? El problema era que eran demasiado caros. El precio de estadounidense era muy caro, como dije. La tecnología estaba ahí, podíamos transmitir información, pero no era accesible para muchos países del mundo. Pero encontramos la solución. En el año 2000 aproximadamente, algunas compañías farmacéuticas grandes que producían la medicina contra el SIDA y algunos países productores como Suiza, Francia, etcétera, las Naciones Unidas y otros países productores como la India, que es un gran jugador en este campo, se les dio permiso a la India, se les dio permiso para producir cócteles contra el SIDA
y con una licencia muy económica de las compañías suizas y francesas. Empezaron a dar los mismos cócteles y costaban solamente $25 en $20.500. La fórmula es cara, pero la medicina es barata. Pero la medicina la puede conseguir esencialmente en el mundo entero. No es todo perfecto, hay muchos problemas, instalaciones hospitalarias, situación de la salud, hay muchos problemas, pero ya lo tenemos. La situación hoy es mucho mejor que lo que era hace 20 años en el SIDA. ¿Cómo solucionamos el problema? No sencillamente basándonos en el mercado y en la gente que no ha creído en esa situación. Tuvimos que basarnos en las corporaciones, pero también nos basamos en la cooperación humana. Nos unimos y entendimos que estas tecnologías valiosas se le tiene que transmitir a la gente que verdaderamente la necesite, que el beneficio a la humanidad va a ser enorme, pero solamente si le podemos dar acceso a precios accesibles. Básicamente es lo que dije previamente, la tecnología debe ponerse a disposición de los países en vías de desarrollo. Los países ricos gastan mucho en tecnologías y generan muchos, inclusive la que se adapta al cambio climatológico, luchar contra los efectos del incremento del nivel del mar. Pero esas tecnologías que se desarrollan básicamente en los países desarrollados deben transmitirse de alguna manera a la gente del resto del mundo. 5.500 millones de gentes que requieren mucho más desarrollo que lo que tiene Europa y Estados Unidos para que también ellos se puedan beneficiar, y el beneficio se regresa a los países ricos, no porque se van al cielo en la siguiente vida, no es la promesa bíblica o la promesa religiosa, sino porque también van a recibir los beneficios para luchar contra el calentamiento global y la falta de alimentos, la seguridad alimentaria, porque si no solucionamos esos problemas nos van a perseguir en el futuro. Eso ha pasado en la crisis del Medio Oriente de hace 10 años. Dijeron que las revoluciones en Libia, en Egipto y en Indonesia y en muchas otras partes del este básicamente se empeoraron los problemas debido a los biocombustibles y subieron los precios. Se le llamó la primavera árabe y empezaron con problemas de alimentos. Y lo siguiente que supimos es que los gobiernos de derecha, de izquierda, del centro estaban cambiando continuamente. Hay muchas guerras entre todos los países, todos los jugadores. Los Estados Unidos participan, el Reino Unido también está participando, pero lo que le quiero decir aquí es que el mundo no ignoró estos problemas. Los europeos y los estadounidenses, en vez de llevar paz al Medio Oriente, continuando prendiendo los incendios y compraron el petróleo allá. Estoy en lo correcto, sé que lo sé, y básicamente lo que se tornó la situación más difícil. Los Estados Unidos no está en una mejor situación contra Afganistán e Irak hoy a como estaba hace 30 años o 20 años. Entonces se requiere sabiduría. La sabiduría requiere que se genere la paz. Exactamente, la sabiduría requiere que aportemos los beneficios de la tecnología, incluyendo el sector alimentario y agrícola. No podemos tener un mundo estable si no tenemos un mundo sustentable. Well, we're short of time now. A very quick question that I heard in the back, and we're going to be closing this. Ovadio Valderas. I study in the School of Economics. My school is a brief one. My school is brief, going back to the principle that Mexico has not had a development or growth in agriculture since the agrarian distribution, growing stability, or the Mexican miracle. But nevertheless, I believe that we haven't done everything bad. From your point of view, I would like to know what are the things that we have done properly for the agricultural development, and what are the measures that we should adopt so as not to make the same mistakes that we have made in the past. Dice,
Lo tenía acá. Sí, le está pidiendo que le diga lo que le dijo. Thank you, Benjamin, for translating. So the question is about a guaranteed price for farmers that the government has historically provided. And under neoliberal policies, this guaranteed price is sought to be reduced. Which means parts of farming which were previously viable are going to become unviable. Farmers are going to make less income or simply become completely impossible to continue as farmers and have to leave the countryside and go to the cities. Ese es el inglés, ¿no? Ya me cambió, como entiendo la pregunta. In regard to this problem. En un nivel, la solución es muy sencilla. Restaurar los precios de garantía, ¿sí? Restaurar los precios de garantía, porque restauramos el precio de garantía y los agricultores van a estar contentos y no vamos a tener una queja de ellos. ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es el siguiente. Según lo entiendo, tienen un nuevo gobierno liberal. Pone estabilidad monetaria y fiscal al nivel más alto de la política económica, y la redistribución, la seguridad alimentaria, el empleo, la seguridad social en términos general a un nivel más bajo. Y este es el problema. Los agricultores están satisfechos si se restauran los precios de garantía, pero el nuevo gobierno liberal no va a quedar satisfecho. Si ustedes reducen el precio de garantía, va a estar contento el gobierno, pero los agricultores van a estar descontentos. ¿Ven el punto aquí? Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? No hay solución mágica aquí. La solución requiere, y se contesta la pregunta, de cuál es la solución justa, cuál es la solución justa, adecuada. Después de todo, desde el punto de vista del gobierno, lo que está haciendo está correcto, cuando menos es bueno para México, es lo que dice el gobierno. En cuanto a los agricultores, dicen, no somos gente muy pobre, nos han dado esta garantía durante 7 años y básicamente nos está sacando el tapete debajo de los pies. Nos vamos a caer, nos vamos a golpear o inclusive vamos a morir. Esto no es justo, esto no es moral, dicen los agricultores. ¿Quién va a solucionar este conflicto? El gobierno tiene mucho más poder que los agricultores. Los agricultores pueden irse a paseo de la reforma y propagar su litros de leche o lo que sea en las calles. Básicamente el gobierno va a tratar de controlarlo, pero los agricultores se regresan a casa y el gobierno continúa con su nueva política. El gobierno tiene poder y puede agotar a los agricultores, pero esa es la mejor y la solución. Bien, como saben, en todos estos problemas, algunos de nuestros colegas del instituto, que también está presente en cuanto a los aspectos fiscales que se refieren a México, la estabilidad fiscal y la capacidad fiscal en México es extremadamente importante para todos los rubros, porque el dinero tiene más dinero y puede atender ambos problemas que hemos discutido. Si el gobierno tiene menos dinero, tiene que sacrificar algunos de los beneficios a la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el sacrificio justo? ¿Quién se debe sacrificar? ¿Quién se debe beneficiar? Y por lo tanto, con mucha frecuencia es el caso de que las mejores soluciones requieren mejores
ingresos para el gobierno, capacidad fiscal del gobierno, ingresos fiscales, impositivos para el gobierno. Lo que ha pasado en los últimos 35 años bajo el neoliberalismo es que se han reducido los impuestos para beneficio de los ricos y de las corporaciones. Esto es cierto en el mundo entero. Mientras tanto, el costo de los beneficios dados en términos de salud, seguridad alimentaria, educación, etcétera, no se quedan tal como están, sino que continúan incrementando los costos, están incrementando los ingresos, están parados o bajando, y la economía continúa creciendo. Entonces, alguien se está beneficiando. Hacemos la pregunta, ¿quién se beneficia? En 9 de 10 casos van a tener la respuesta de que son los ricos los que más se benefician. La gente más educada es la que más se beneficia. Las provincias en las mejores localidades son las que más se benefician. La Ciudad de México se beneficia más que Guadalajara o algo similar, ¿no? Entonces tenemos esta jerarquía de beneficiarios. Me parecería a mí que el sentido común requiere que cuando el problema se agranda, se incremente el presupuesto familiar para poder atender esto y para solucionar el problema del ingreso familiar. Hay que quitarles a los ricos para dárselos a los pobres, de tal manera que el hermano pobre se pueda beneficiar. Esta es la respuesta de sentido común para esta pregunta. Cuando va uno con el gobierno y le dice incrementa los impuestos, mis hermanos y mis hermanos, ¿quiénes son? Bueno, son los economistas. Dicen, no, para nada, no deberías gravar más a los ricos porque se va a ahogar la economía, se va a desaparecer en el Pacífico porque se va a caer tanto, y los economistas exageran. Debo decir que mienten los economistas. Puede uno incrementar los impuestos en muchos países porque los impuestos eran mucho más altos hace 30, 40 años en muchos países, y a esos países les fue mejor que como les está yendo hoy. Lo que veo que sucede hoy con una tasa fiscal reducida es que los ricos se hacen más ricos porque pagan menos impuestos, y los pobres y los agricultores que mencionas enfrentan las amenazas que recibían del gobierno, como los precios de garantía, ¿sí? Por lo tanto, esta pregunta claramente habla de una resolución colectiva, social, política. Lo que ya dije, esto ya lo dije, nuevamente lo repito, una solución moral. No es fácil, pero yo no veo otra salida. Ha sido una conferencia muy interesante, ha sido también usted muy generoso con sus respuestas. Agradecemos mucho también la participación de la maestra Patricia, del doctor Benjamín, y a nuestros asistentes los invitamos a estar pendientes de la relatoría que haremos en el instituto sobre esta mesa, y sobre la presentación y demás materiales que generosamente nos ha compartido la facultad sobre la visita del profesor Mohan Rao. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, y también le damos al doctor Mohan un agradecimiento por parte del instituto.